Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver lo que quedó pendiente de la clase de músculo esquelético, que eran los protocolos que habíamos visto en líneas generales, ¿no es cierto? De articulaciones, todas partes de articulaciones por un lado, y nos quedaba pendiente algo importante en resonancia, que es un motivo a veces de, ¿cómo decirlo? De fallos o de errores, que vamos a hablar de eso. Así que habíamos quedado a ver, aquí el codo lo habíamos visto, sí señora, aquí, que es el protocolo de tobillo. En realidad vamos a ver tobillo y pie, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Es una región que por ahí puede traer ciertas dificultades a la hora de explorarla. ¿Por qué trae ciertas dificultades? ¿Sí? Porque además de el protocolo, bueno, a seleccionar, ya sea cuál, cómo viene, digamos, el pedido de esa orden, supongamos resonancia magnética de tobillo derecho, si ponen torsis de tobillo, supongamos. Pero además también el paciente nos puede referir que tiene dolor hacia adelante, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos una duda, decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo estudiaríamos todo el pie? ¿Estudiamos todo el pie? Y si estudiamos todo el pie, no nos estaríamos enfocando en lo que sería el tobillo en sí mismo. Entonces tendríamos que partirlo ese pie. Pero bueno, vamos primero con el protocolo de tobillo. Fíjense, lo importante aquí es el plano coronal. Este plano que nos va a dar información muy importante y fíjense cómo discurre la línea de cortes, ¿sí? Siempre siguiendo el eje mayor articular de lo que sería la mortagia tibio-estragalina, o sea, o peroneo tibio-estragalina. Miren aquí la articulación cómo se vería de este lado, ¿no? Esto que vemos aquí, fíjense, lo que sería parte del peroneo astragalino, uno de los fascículos que tiene, también la parte del tibio astragalino, cómo son los medios de unión de la articulación y sobre todo si hay algún esguince, si hay alguno roto de estos, ¿no? Porque esto también implica lo que sería la estabilidad del tobillo. Después en líneas generales no va a tener ninguna otra, ¿cómo decirle? Un punto. Fíjense, los axiales van a ser ciertamente estrictos, a los fósiles siempre también siguiendo en el coronal cuando necesiten acomodarlo a ese paquete de cortes, fíjense cómo sigue el eje mayor articular, siempre para todos. Es una línea general para resonancia en sí misma. Después aquí, este sería el corte sagital, que lo veríamos de este lado. Y fíjense la particularidad que tiene, que sigue esta orientación. ¿Por qué? Porque lo que nos va a dar la orientación va a ser nuestro querido aquí amigo el calcáneo. ¿Sí? Entonces ustedes posicionan el paquete de cortes, hacen la planificación y después corrigen que le entre todo en la estructura bien de estudiar, ¿sí? Que no se queden cortos con el paquete de cortes, a eso me refiero, y además también ni hablar del FOU, ¿no es cierto? Y la angulación de lo que serían los cortes sagitales para obtener esta imagen que estamos viendo aquí. ¿Sí? O sea, con o sea, lo más, ¿cómo decirlo? En su eje longitudinal al escafoide es posible. Al escafoide, ay, escúchame, al calcáneo posible. Aquí lo tenemos al hueso, todo desplegado. ¿Mm? Otra de las cosas también que en la cual sucede o sea, mejor dicho, que se pide para estudiar el tobillo, es por fascitis plantar. Fíjense aquí, lo que sería calcáneo, ¿no? Y lo que es la inserción de la fascia, y fíjense cómo discurre a este lado. Pero ¿qué pasa con la fascia plantar? La fascia plantar abarca todo el pie. Empieza primero siendo como una especie de fascia plana, chata, toda junta, que se inserta en lo que sería aquí el calcáneo, que esto sucede también que se han visto en algunas plaquitas, por ejemplo, lo que sería un espolón calcáneo, ¿no? Que se termina calcificando lo que sería parte de la fascia. Que eso genera mucho dolor, el paciente tiene mucho dolor. Entonces ahí tendrían que sí o sí enfocarse en el retropié, porque lo que pasa generalmente, el punto doloroso de la lesión se sucede aquí. Pero ¿qué pasa? La fascia también se digitaliza, se va abriendo hacia las partes y se insertan en cada una de las cabezas de los metatarsianos ahí. Entonces, al digitalizarse, tienen que abarcar todo el pie. Entonces ahí vamos a esto que les quería mostrar. Esto pasamos ahí más o menos de largo, pues ya fuimos hablando de lo que son los medios articulares, esto mírenlo. Se fue el audio, profe.
pasó. Bueno, un segundito, a ver si lo puedo. Ahí pareciera que sí. Ahí volvió. Bueno, les decía entonces, em, cuando estudiemos entonces todo el pie, cuando tendremos que estudiar todo el pie o parte del pie, dividirlo en lo que es retropié y antepié, se busca que en un sagital, por ejemplo, estir, como vemos aquí, se extienda todo el paquete de corte hacia todo el pie. Entonces ustedes a partir de ahí tienen una imagen buena, exploratoria del pie, y a partir de esto empiezan a programar. Fíjense, esto es una programación, lo que sería parte de antepié. Fíjense cómo discurre el paquete de corte. Siempre que nos va a guiar va a ser el segundo y el tercer metatarsiano. Vamos a seguir siempre esa angulación como una forma de verlo. La parte del hallux, por ejemplo, que vemos aquí, parte de los sesamoides, también suele ser un sitio de lesión, lo que son las sesamoiditis. Entonces el paciente le va a decir que le duele toda la parte de adelante. Además, también en el caso de que se pida un pie, supongamos, si ustedes tienen que interrogar, porque decimos, bueno, a ver, ¿qué le estudio a este pie? Si nos tenemos que enfocar en eso, en dónde está el punto doloroso, marcarlo si es posible, y además también aplicar el protocolo siempre dividiendo, por un lado retropié y por el lado antepié. Y siempre también, como línea general, sacar todo un sagital steer, si pueden, un sagital steer y T1 a todo el pie, y a partir de ahí hacen toda la exploración. Eso es una forma de evitar errores, porque a veces suele pasar que se aplican mal los protocolos. ¿Por qué? Porque se cortan la información, se acota a un sitio, por ahí es necesario ver más. Fíjense ahí aparte cómo sigue discurriendo lo que sería la fascia plantar. Entonces tenemos que evaluar todo el pie, no solamente en inserción. Tenemos que ver todo su recorrido. Entonces eso es muy importante a la hora de dividirlo. Hay otros lugares, por mejor dicho, que también lo dividen en medio pie. Pero con tener Posalifranc como un punto medio de mitad para acá y mitad para allá es suficiente. ¿Sí? Con esos no van a tener problemas a la hora, ¿no?, de hacer la exploración. Así que bueno, creo que esto era lo que tenía que decirles, importante. Bueno, aquí hay unas lesiones. Fíjense cómo les decía el segundo y el tercer metatarsiano, cómo nos dan la angulación a la hora de planificarlo. Fíjense cómo discurre este corte, que sería, vamos a hablar de un eje largo, que estaríamos viéndolo aquí. ¿Sí? Fíjense cómo discurre siguiendo siempre lo que sería el plano de declive de estos dos huesitos hermosos que vemos ahí, para obtener después esto, lo más largo posible y ampliado. En este caso, bueno, son fracturas por estrés, esto que estamos viendo acá, parece, sí, fracturas por estrés, totalmente. Si el paciente suele suceder eso, que se fracturan los dedos, que a veces nos decís, ¿cómo puede ser que estos pacientes caminen? Pero sí, 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 caminan y tienen huesos fracturados por estrés, ¿sí? Por lo que sería sobrecarga, ¿no es cierto? Huesos largos, otro de lo que no vimos también, como línea general, siempre para todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seguir siempre los ejes mayores y después no mucho más secretos ahí, axiales, coronales, sin mucha vuelta. Y punto, para lo que serían piernas, muslos y demás. Supongamos que la indicación nos dice resonancia magnética de muslo derecho. Perfecto. Bien. Sabemos que tenemos que estudiar el muslo. Además, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy importante, es darle una referencia al médico en dónde está el punto doloroso, ¿sí? O escribirlo, ¿sí?, en dónde, a la altura, o marcarlo, que es lo mejor, siempre marcarlo. ¿A dónde le duele? Aquí. Tic, van con la vitamina, lo marcan. Cuando lo exploran, cuando hacen la exploración, cuando tienen que aplicar el protocolo, ¿sí?, coronales, ambos, sacan los dos, sacan las dos piernas, los dos muslos, ¿sí? No solamente uno. Después, los axiales, en este caso, estamos viendo las dos, o sea, estamos viendo las dos piernas, pues es como algo comparativo sería. En el caso que la indicación sea puntual para la derecha o para la izquierda, se van a enfocar en lo que es solamente una de ellas, ¿sí? Pero los cortes coronales siempre ambos, derecha e izquierda, no solamente una pierna, así porque se miden, se hacen cosas también con eso, entonces quedaría como incompleto el protocolo. Aquí estaremos viendo un desgarrito, fíjense, miren qué lindo acá, como va, lindo para verlo, ¿no es cierto? Pero bueno, aparte de lo que serían los cuádriceps, uno de esos músculos como está desgarrado aquí, fíjense cómo discurre el líquido por las fascias, por las aponeurosis ahí en cada uno. Y aquí, bueno, esto ya es groserísimo lo que estamos viendo. Esto es lo que sería parte de la inserción de los isquiotibiales. Miren qué lindo aquí el tendón sano, ahí, y miren acá, oh, no lo tenemos más, se retrotrajo. Fíjense ahí cómo se va hacia abajo, cómo se jala. Este paciente sí o sí va a lo que es una cirugía. Fíjense si ese
tendría que ver algunas más imágenes, pero bueno, quería mostrarles parte de los nervios, pero no lo vemos muy bien, así que no. Y bueno, algunas también fracturas por estrés que nos podemos ya encontrar, o sea, que son las lesiones ocultas. El paciente, claro, le duele, le duele, le duele, le hacen estudios, esto, aquello, el otro, y no sale nada. Y la resonancia plaque, lo que es STIR, la secuencia de STIR para músculo esquelético, no puede faltar. Fíjense este caso. Tenemos una lesión. Esta paciente estaba con dolor de hace años, que no sabía qué era lo que tenía, o sea, le dolía la pierna, le dolía la pierna. Fíjense aquí, ahí, tiki, como lo que sería parte de lo que es la tabla ósea, fíjense, bien, bien intensa. ¿M? Pero ¿qué pasa? Tiene como una especie de sobrevuelo. Y si lo vemos aquí en el T2, por ejemplo, tiene como una bombación, está ahí como hacia los costados. Fíjense aquí el T1, miren. Ahí. Bien cómo se estudió solamente la pierna esta en este caso, porque el dolor lo tenía aquí, pero el coronal salen comparativas. ¿Eh? Esto es lo que sería una periostitis. Esto es imposible verlo con otras técnicas. No hay forma. Que la resonancia y el estiro, obviamente, como para empezar el estudio, vemos ahí cómo nos va a buchonear enseguida en dónde está lo que queremos ver o estudiar, ¿verdad? Bueno, ahí ya estamos con eso. Bueno, si tienen alguna consultita sobre esto, dejo de compartir, así abro la otra. Pero bueno, más o menos quería decirle esos que son unos puntos importantes para lo que es la aplicación de los protocolos en sí mismo, sobre todo para el pie, que suele darse algunos errores típicos en resonancia que se aplican mal los protocolos. Entonces, siempre tener en cuenta sitio doloroso, a la hora de que tenemos dudas si hay lesiones por atrás o por delante, o sea, cuál es antepié por un lado, retropié por el otro, y siempre un entero a todo el pie. Cuando tengamos esa duda y no sabemos bien dónde tenemos que hacer el estudio, si lo mejor es abarcar ambas zonas, pero no hacer todo el pie entero. Partirlo uno y el otro, antepié y medio pie. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la otra, ya que esto sí prácticamente sería la 8, lo que es parte del tema nuevo, que bueno, fuimos hablando de esto. Secuencias de pulso. Lo que vamos a entender ahora son los diagramas de las secuencias. ¿Por qué es importante saber, digamos, con qué secuencia estamos utilizando? Porque como ya hemos visto, cuando veíamos semiología de imágenes, que se ven todas parecidas, pero no son iguales. O bueno, parecidas todas, una forma de decir, ¿no es cierto? Pero las que, por ejemplo, T2 y un DP saturado se veían más o menos parecidos, pero nos vamos a ir profundizando a lo que serían los parámetros, ¿sí?, extrínsecos de esa secuencia y cómo podemos potenciar los efectos T1, los efectos T2, no, mejor dicho, el efecto T1 y el efecto T2. Potenciamos uno sobre el otro. O bueno, nos quedamos ahí en el medio con una densidad protónica también. Y entonces lo que vamos a entender ahora es lo que son los diagramas de secuencia, los pulsos y sobre todo que tenemos diferentes tipos de secuencias en lo que sería en su concepción básica. ¿En qué nos vamos a hacer hincapié acá? En dos secuencias, ¿cómo decirlas? De alguna forma madres, podemos decirle. Secuencias spin-eco, por un lado, y secuencias eco de gradiente, por el otro. ¿Cuáles son las diferencias que tienen en general? Como hemos visto, muy difícil poder identificar un T1 de un gradiente T1. ¿Por qué? Porque los parámetros son exactamente iguales. Vamos a verlo igual, vamos a ver la grasa hiperintensa, los músculos hipointensos. Pero ¿qué pasa? La diferencia radica en la secuencia propiamente dicha. Entonces, primero, secuencias Spinecco. Si ustedes ven un diagrama de secuencia, que esto es importante, pues se los voy a preguntar, es cómo está diseñado ese diagrama. Ustedes van a saber si es una secuencia spin-eco o eco de gradiente. Lo primero, pulsos de 90 o pulsos de 180 grados. Esto cuando hablábamos de los pulsos de 90 o pulsos de 180, hacíamos referencia a lo que es la radiofrecuencia, ¿sí?, esa cantidad de energía que le mandábamos a los hidrógenos para que estos la tomen y cambien su estado energético a plano transverso o en su efecto que vayan directamente a un plano inverso. Y las secuencias spin-eco, si se fijan aquí, trabajamos con ángulos menores, 5, 10, 30 grados, o sea, es menos cantidad de energía.
Por lo tanto, si es menos cantidad de energía, podemos deducir de que nos estaríamos ahorrando tiempo en lo que sería la relajación. Pero ¿qué pasa? El principio o lo que son las constantes de relajación de los tejidos siguen cumpliendo las mismas funciones, las mismas formas. ¿Sí? Los que van a ir rápido se van a relajar más rápido, los que van más lento se van a relajar más lento. ¿Cuál vamos a mirar? ¿Los que van más lento o los que se van a empezar a desfasar entre sí? Va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, como para poder obtener imágenes, ¿sí?, con secuencias spin-eco o eco de gradiente, muy importante que para los pulsos de 90 y 180, secuencias spin-eco, para pulsos menores de 5, 10, 30 grados de flip, lo que sería el flip angle. Esto lo pueden manejar ustedes, es un parámetro que lo pueden modificar. Mientras menor es ese ángulo, menor aún van a ser los tiempos en los cuales nosotros podemos tener, ¿cómo decir?, el espacio de tiempo justamente para poder recolectar esa señal que nos va a venir. Entonces van a ser secuencias muy, muy rápidas. Vamos a poder sacar volúmenes enteros de una estructura prácticamente en 30 a 40 segundos, porque son secuencias que tienen flip muy cortos, de 5 a 10, entonces los tiempos de relajación duran apenas milisegundos. Pero ¿qué pasa? Lo suficiente como para mostrarnos algo en la imagen, para darnos ya una señal y mostrarnos una imagen con una potenciación, ya sea T1 o T2 en eco de gradiente o en spin eco. Pero las eco de gradiente tienen esa particularidad, son secuencias mucho más rápidas, pero ¿qué pasa? Además también de ser rápidas, tienden a ser mucho más artefactuados, o sea, son más sensibles o su susceptibilidad magnética es mucho más grande que las secuencias de spin eco. Por eso, si nosotros nos encontramos con prótesis en el cuerpo, elementos metálicos, bueno, X, ¿sí?, lo que vamos a proponer va a ser las secuencias Spinecco, porque van a tener menor ruido. Y eso se debe a este pulso hermoso de 180, que lo que hace es corregir heterogeneidades. No las va a corregir del todo, ¿sí?, pero nos va a sacar, nos va a aliviar mucho lo que es los ruidos por susceptibilidad magnética, o bueno, los artificios por susceptibilidad magnética, cosa que en las ecos de gradientes no pasa. Aquí de vuelta lo que sería parte del sistema de gradientes. Con esto ya lo habíamos hablado varias veces, para qué funcionaban, desestabilizar el campo magnético en forma ordenada y conocida, pero ¿qué es lo que vamos a hacer foco ahora? En lo siguiente, que para obtener un plano de todo un volumen, vamos a necesitar por lo menos dos gradientes activados. ¿Para qué? Vamos a pasar aquí, esto más o menos es una referencia a lo que vamos a seguir hablando, pero fíjense el detalle AP se puede ser de derecha a izquierda, que es una vez instaurada la variación de la posición determinada, resta realizar la lectura de ese plano o posición. Así que vamos a pasar ahora a la otra que nos va a mostrar esto, que es algo como para entenderlo. Decimos, bueno, a ver, de todo un volumen, estamos estudiando un abdomen aquí. ¿Mm? De todo ese volumen del abdomen, o sea, cómo hace el resonador justamente para atraernos lo que serían los tomos de ese abdomen, ¿verdad? Es decir, los cortes. Entonces, lo que primero se instaura es un gradiente que se lo denomina gradiente de selección de corte, que es el eje longitudinal, es el gradiente Z, es el que nos dice, bueno, vamos a posicionarnos aquí. ¿Qué pasa a esos hidrógenos que están posicionados aquí? ¿Mm? ¿Qué era lo que sucedía? Todo este volumen va a sentir una influencia de un campo magnético externo, ya sea de 0,2, de 1, de 5, 3, no importa, ya podemos decir o podemos saber cuál va a ser la frecuencia central de resonancia dependiendo de ese campo magnético que está en el exterior, ¿verdad? Porque van a estar todos alineados ahí, procesando a una determinada frecuencia que le impone el campo magnético, ¿bien? Entonces, lo primero que hace el eje Z o el gradiente Z, que es el gradiente de selección de corte, es instaurar una variación de ese campo magnético para discriminar estos de los otros. Restaba el campo magnético, por lo tanto la frecuencia de precesión es la misma, está corrida de lo que sería la central. Y una vez que se instaura ese gradiente, que es el gradiente de selección de cortes, lo que podemos hacer nosotros es decirle al resonador cómo escanear, cómo decirle, bueno, a ver, de todo este volumen que vemos aquí, a donde está instaurado el gradiente Z, decir, bueno, ¿cómo va a ser la lectura? Si de derecha a izquierda, o sea, vamos a tener señales primero de este, después de este, que cada una de estas líneas, como vemos aquí, que está dividida así en estos cuadraditos, podemos entender lo que son la matriz, ¿sí?, o lo que son las filas o las hileras de lo que sería la matriz, en donde se va a obtener esa señal y se la va a codificar. Se obtiene, se codifica y se cuantifica. Es decir, bueno, a ver, en este voxel vamos a tener una intensidad así, así, ¿verdad? Entonces le podemos decir al equipo, bueno, haga el escaneo derecha-izquierda o
arriba, abajo. Eso tiene que ver, o es importante conocerlo, cuando se producen artificios en los cuales las imágenes se envuelven, se enrollan. ¿Se acuerdan del aliasing? Cuando aparecía ese artificio. Lo que podemos hacer es cambiar las direcciones de fase, ya sea AP por derecha-izquierda. Por lo general, si hacemos un escaneo de lo que sería de derecha-izquierda, el envolvimiento va a ser anterior-posterior. Entonces podemos decir, bueno, estamos estudiando una estructura pequeña en los cuales necesitamos que no se nos enrolle porque tenemos que trabajar con un FOB muy, muy, muy chiquito. Primero vemos a ver cómo sale, supongamos un axial. Si vemos que hay ya envolvimiento, si lo que podemos hacer es cambiarle la dirección de fase. Cambiamos por una, ¿por qué? Porque ese movimiento quedaría, o sea, desaparecería de la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué va a desaparecer? Porque no va a venir señales de más arriba de donde estamos estudiando, que es lo que termina pasando cuando está ese artificio en la imagen, que es el aliasing. Eh, Recuerden también eso como parte de parámetros extrínsecos, ¿sí? De cómo le podemos decir al equipo, escanear de derecha a izquierda, pero lo muy importante también que cuál entonces va a ser el otro gradiente que se va a activar. Va a ser uno que va a seguir la dirección antero-posterior o derecha-izquierda. Entonces, para obtener siempre una imagen, es necesario de la aplicación de dos gradientes. Uno es el que nos va a hacer la selección de corte y el otro va a ser el de lectura. El de lectura, arriba, abajo, derecha, izquierda. Por lo general, en una matriz, como vemos aquí como ejemplo, cada tiempo de repetición, lo digo ya, va a simbolizar una de las filas o de las hileras que estaríamos reconstruyendo, ¿verdad? O sea, que estaríamos teniendo. Así que ahora vamos a eso. Aquí estamos. Secuencias de Spinnaker. Primero, ¿cómo sabemos que es Spinnaker? Pulsos de 90, 180 y 90. ¿Cómo vamos a potenciar esa secuencia? ¿Qué nos va a dar el contraste? Porque por acá solamente lo que estaríamos viendo es los pulsos de radiofrecuencia, cómo se están aplicando. Pero decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la diferencia entre un T1 y un T2? Por ejemplo, ¿cuál va a ser la potenciación que vamos a necesitar? Por un lado, sabemos que hay una población de hidrógenos que se van a relajar mucho más rápido. Entonces, si se van a relajar mucho más rápido, los tiempos van a ser mucho más rápidos, van a ser tiempos cortos. Entonces, lo que sería tiempo de repetición, que lo vemos aquí, que va desde un pulso desde 90 al siguiente pulso de 90, que acá le diríamos lo que sería una fila o una hilera de una matriz, nos va a decir que estaríamos observando, entre comillas, nos va a decir, bueno, si tenemos tiempos cortos en lo que es el tiempo de repetición, se va a intentar ponderar un T1, pero el contraste en definitiva no lo da el TR, lo que lo da es el tiempo de eco, que si se fija en tiempo de eco justo va a coincidir con un pulso de 180 aquí, y lo que sería una mitad de un tiempo de eco, o sea, por un lado, una mitad, desde el pulso de 90 hasta la siguiente mitad del pulso de 180. Ese es el tiempo de eco. El tiempo que tarda, o sea, que dejamos pasar para que los hidrógenos se relajen y en un momento nosotros decimos, bueno, obtener la señal en este momento. Entonces, sí, tenemos hidrógenos que van mucho más rápido que otros y decimos queremos potenciar un efecto sobre el otro, vamos a decirle que el TR tiene que ser con una determinada duración en cuanto a milisegundos, o sea, vamos a hablar de 300, 400, hasta 700 milisegundos desde un pulso de 90 al siguiente, y los tiempos de eco van a ser cortos también. Entonces ahí vamos a obtener una potenciación T1. Para una potenciación T2, ya sabíamos que el T2 lo que nos vamos a fijar va a ser en ese componente transversal, cuando están ya abajo, cuando ya tienen toda su energía y comienza ese desfase. Comienza a desfasarse todos, empiezan a ir unos más rápidos, otros, y otros siguen ahí abajo todavía con señal, porque no con energía, no la liberan todavía. ¿Por qué? Porque el medio en el cual químico ese que están dando vueltas, las moléculas por ahí son todas iguales, interaccionan muy poco entre sí mismas, entonces prácticamente su tiempo es mucho más largo que otras. Entonces, ¿cuál vamos a necesitar? ¿Qué tiempo de TTR vamos a necesitar? Uno netamente mucho más largo que el de uno. ¿Y cuál va a ser el tiempo de eco que vamos a necesitar? También netamente más largo que
el de T1 aplicado. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar esos hidrógenos que todavía están allá abajo, ¿sí? Que todavía no devolvieron la señal y que están recién comenzando su relajación. Entonces vamos a dejar pasar más tiempo para que esto suceda. Ahora nos posicionamos aquí sobre lo que sería el pulso de 180. ¿Por qué se habla que lo que sería un pulso de corrección, que invierte las posiciones de los hidrógenos? Pensemos lo siguiente. Tenemos toda una población de hidrógenos entera, mixta, de todas las sustancias que puede llegar a haber en un boxer. Todos esos hidrógenos siguen lo que ya sabemos. Todos alineados, tomaron energía, cambiaron su estado energético, y va a comenzar lo que sería su liberación de energía. Entonces pasa el tiempo y comienzan a liberarse. Algunos más rápido, otros más lento, otros todavía siguen ahí abajo sin liberar señal. Y va a llegar un momento que le vamos a decir, vamos a otro pulso de energía. ¿Para qué? Para invertir las posiciones. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se invierten las posiciones? Porque lo que se va a intentar lograr con el pulso de inversión es que se produzca un futuro refase de esos hidrógenos. ¿Por qué se van a refasar en un futuro? Porque si los que iban más rápido que los que van más lento, si lo invertimos la posición, van a quedar retrasados con respecto a los que van más lento. Pero ¿qué pasa? Los tiempos de relajación van a ser iguales, entonces va a llegar un momento que se van a poner todos en fase, y ahí es donde se obtiene el eco para justamente codificar esa señal y ponerla en una imagen. Em, ¿Qué ventaja tiene esto que veníamos hablando anteriormente sobre la susceptibilidad magnética? Si es una susceptibilidad magnética alta, si tiene, mejor dicho, una susceptibilidad magnética alta, nos vamos a encontrar con que de alguna forma este pulso corrige esas variaciones, las saca. Ustedes pueden mirar en lo que sería el protocolo de cerebro, vuelvan al protocolo de cerebro anterior, ¿sí? En lo cual veíamos que había un ecogradiente por un lado, T2, y por el otro lado un T2. Y había un sangrado crónico. Ese sangrado crónico nos mostraba una imagen totalmente hipointensa, sin señal, o sea, un vacío de señal, producto de toda esa acumulación de hierros, ¿no? A nivel químico, que hacen que los hidrógenos perciban otro campo magnético. Entonces no van a, o sea, van a tomar energía, van a comportarse de alguna forma así, pero ¿qué pasa? Totalmente desfasado de lo que es el campo magnético principal. Entonces hay un vacío de señal, no emite señal. Esa partecita del cerebro en donde hay átomos de hierro en ese caso. Pero si se fijan en el T2, que está una comparada con la otra, van a fijarse que el T2 tiene bastante menos ruido, es una secuencia menos ruidosa respecto a un ecogradiente. ¿Por qué? Porque justamente tiene esa diferencia, no tiene ese pulso de 180 que hace que se corrijan estas cosas. Así que recuerden, si hay prótesis metálica, si hay algún tipo de metal o lo que sea que distorsione el campo magnético, van a hacer secuencias espineco, no ecogradientes, porque les va a salir toda una borrosidad espantosa y que no les va a llevar a una buena, van a perder tiempo en realidad. Así que imágenes en T2 o T1 espineco. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el contraste de una imagen. ¿Cómo queremos darles un contraste a una imagen? Es lo que veníamos hablando recién. Fíjense acá, bueno, las diferentes formas de poder sacar con el TE, el tiempo de eco y el tiempo TR. Acá estamos viendo un T2. Y acá estamos viendo otro T2. Mismo paciente, mismo estudio, todo igual. Pero ¿qué pasa? Netamente son dos imágenes diferentes. Siguen siendo T2, líquido, hiperintenso. Aquí líquido, hiperintenso. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Este, por un lado, tiene un tiempo de eco mucho más corto, por eso es que la vemos con mucha más señal que este. En este caso, el tiempo de eco fue más largo todavía, junto con el TR, obviamente, más largo ahí. ¿Por qué? Porque se potenció más el efecto T2. Entonces, desde el pulso de 90 hasta el pulso de 180 se dejó pasar aún más tiempo para que todos esos hidrógenos ya suelten su energía, haya menos cantidad, menos señal, entonces se potencia el efecto T2. Entonces, aumentando el tiempo de eco, se aumenta la potenciación T2. Son exactamente iguales. Y vamos a ver también otro ejemplo de esto. Eh, Secuencias de eco de gradiente, ¿cómo están compuestas? Acá lo que vamos a encontrar es que hay una emisión
de energía, como habíamos hablado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No vamos a tener estos pulsos de 180, vamos a tener pulsos mucho más cortos, 5, 10, 15, 20, no importa, ¿sí? Pero van a ser cantidades de energía mucho menores de las secuencias spin-echo. Y después lo que se intenta hacer es que se aplican gradientes de fase y de refase. En vez del pulso de 180, que va a ser este desfase que habíamos hablado, que se invertían las posiciones, se dejaba pasar un tiempo para ponerse luego en fase, aquí lo que se van a hacer es aplicarse gradientes de intensidad magnética. Entonces, por lo tanto, si se aplicaban gradientes de intensidad magnética, ¿qué pasaba con los hidrógenos? Sentían otro campo magnético. Entonces, al sentir otro campo magnético y estos están liberando la energía, se sucede el mismo efecto. ¿eh? Estos se anteponen uno por el otro y llega un momento que se ponen en fase y ahí se obtiene el eco, se obtiene la señal. Y fíjense aquí, ¿no? ¿Dónde se obtiene la señal? Después de la aplicación de los gradientes. La variación de las frecuencias de la relajación y el posicionamiento de los hidrógenos, en este caso se hace con la aplicación de campos magnéticos, o sea, de gradientes positivos y negativos, para justamente ponerlos en fase y volverlos a repasar. Entonces pasa el mismo tiempo, ¡clac!, se obtiene la señal. ¿eh? De eco de gradiente hay no sé cuántas cantidades de secuencias diferentes, pero cientos de secuencias y también depende de cada equipo cómo tienen sus propias diagramas y demás. Pero en lo profundo, digamos, en la base es esta. Comparte las mismas características. El tiempo de repetición va a ser desde el pulso de radiofrecuencia hasta el siguiente pulso de radiofrecuencia. Y el tiempo de eco va a ser lo mismo, desde la aplicación de pulso hasta lo que sería la aplicación de los gradientes de fase y de refase hasta lo que es el centro de la señal, donde vamos a recoger la mayor cantidad de señal de esos hidrógenos. Entonces, recuerden eso como diferencia. Y aquí tenemos un ejemplo que es bastante grotesco, pero bueno, sirve a fines prácticos para mostrarles lo siguiente. Imágenes 1, imagen 2, ahí. Decimos, bueno, tenemos acá un artificio, ¿no? Producto de lo que sería bueno, dientes, diríamos, o bueno, prótesis en la boca, ¿verdad? Pero si se fijan aquí, tenemos un T1, eco de gradiente, GRE T1, FAT-SAT, saturado. Y fíjense cómo netamente es una imagen bastante más artificada que lo que sería un T2 con su pulso de 180, este es el pulso corrector. Esa diferencia es súper, súper notoria en la imagen. Entonces aquí, como ejemplo, sirve. Entonces, ¿cuál secuencia van a utilizar? Cuando tengamos una cantidad inmensa así de implantes dentales, por ejemplo, vamos a tratar de utilizar secuencias spin-echo, no secuencias eco-gradientes, porque nos va a pasar esto. La difusión, por ejemplo, tiene también, es muy sensible, entonces hay algunos implantes en la boca o algunos puentes o inclusive los brackets. Hay brackets que, si bien se pueden resonar todos, hay unos que son de materiales que tienen bastante contenido ferromagnético, entonces no, digamos, la corta la cabeza. Se ve todo un agujero, digamos, ahí, clac, de lo que sería esa inhomogeneidad que hay de campo magnético. Sienten otro campo magnético, entonces no hay señal, no tenemos resonancia. Entonces, secuencias en eco de gradiente, aquí tenemos otro ejemplo anterior de que habíamos visto, mejor dicho, que habíamos visto anteriormente, era T2. Acá estamos hablando T1, líquido, hipointenso. Líquido, también hipointenso. Pero ¿cuál es la diferencia entre una imagen y la otra? Si se fijan aquí, hemos decidido, bueno, en esta imagen vemos los bordes más alisados, tenemos buen contraste. Pero aquí, ¿qué pasa también? Acá ya empezamos a perder cierta señal, lo que serían lo que son las fascias, ¿no? Las interfaces de los tejidos, una de las otras. Tenemos bordes mucho más marcados, contornos mucho más marcados. Esta es una secuencia que es in-out phase, se llama, que es una secuencia eco de gradiente, que ¿qué es lo que va a tener? Va a tener dos ecos. Vamos a decirle al resonador, bueno, a ver, hacemos el pulso de radiofrecuencia, dejamos a pasar un tiempo y el eco va a ser de dos partes. Vamos a decir, bueno, obtener uno primero y otro segundo con un poquito más de tiempo. Entonces, esa diferencia de tiempo hace de que, por ejemplo, si hay depósitos de grasa en el hígado, lo que sería estatosis hepática, esa diferencia en prácticamente milisegundos queda evidenciada en la imagen. Entonces, esta secuencia se utiliza justamente para eso, para estatosis en el hígado. Además, también para poder discernir lo que serían parte de las glándulas suprarrenales, que acá vemos ahí algo de la suprarrenal, la penita, pero sí. Este,
Cuando hay nódulos, por ejemplo, la suprarrenal también es una secuencia que suma, ¿sí? Porque justamente tienen diferentes tiempos de relajación. Y si hay grasa, por ejemplo, en el hígado, ¿m? ¿Qué pasa? La grasa va a tener un tiempo mucho más rápido. Entonces, en este lado no lo vamos a ver, pero en este sí, vamos a ver vacíos de señal por aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya esos hidrógenos de la grasa ya sacaron toda su energía, ya no hay señal. ¿M? Y por último, secuencias de inversión de la recuperación, lo primero, empiezan justamente con un pulso de inversión. Este pulso de inversión va a tener una determinada cantidad de tiempo. ¿M? ¿Y qué nos va a dar este pulso de inversión? Vamos a decir, ¿qué secuencias eran las que tenían IR, STIR y FLAIR? También es la otra. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasaba con el STIR? Nos sacaba todo lo que era la grasa, veíamos todo saturado. ¿Eh? Y con el flare, ¿qué pasaba? Nos sacaba los líquidos, pero los líquidos que se mueven, los líquidos que están fluyendo, o sea que hay, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, es un líquido en movimiento, que con nuestro corazón late y el líquido se va moviendo con el latido. Entonces, tienen diferentes tiempos de relajación. Entonces, con lo que sería estos pulsos iniciales de inversión para luego un pulso excitador, esta cantidad de tiempo nos dice, bueno, a ver, primero o sacamos la grasa o sacamos el agua. Un poquito más largo va a ser ese tiempo de inversión. ¿Por qué? Porque la grasa, el agua, tiene un tiempo de inversión más largo que la grasa. Entonces vamos a necesitar más tiempo para poder sacarlo de la imagen, para poder anular esa señal. ¿Mm? Entonces ahí tenemos las dos diferencias. Después los pulsos excitadores normales y fíjense dónde se obtiene recién el eco. ¿eh? Por ahí puede ser un poco medio embarullante, pero no es algo muy importante. Lo primero es esto, el tiempo de inversión nos da qué secuencia es. Si son tiempos cortos de inversión, estamos ponderando una secuencia STIR. Si son tiempos más largos de inversión, estamos ponderando una secuencia FLAIR. Líquidos móviles o fluidos, atenuados, no los vemos, pero sí vemos estos, vemos líquidos estacionarios, que tienen todavía más tiempo para que estos se relajen y emitan señal. Y bueno, nosotros poder ahí escucharla después de esa señal. ¿Mm? Aquí hay este paciente está operado, miren ahí. Así que bueno, esto por la clase de ahora, esta partecita. ¿Mm? Che, preguntas, escucho, igual ya queda poquito tiempo. Así que por ahí es un tema que haya que... Profe, sí. la secuencia Flair que mostró ahí eran legiones microangiopáticas. A ver, no estaría seguro. No, no, me parece que esto es una esclerosis Brillaban ahí que. múltiple. Parece que Ah, es una perfecto. esclerosis múltiple esto. Sí, porque está todo en sustancia blanca. Sí, sí, estoy casi seguro igual. Hay otra diferencia. Bueno, pero sí, 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 no, es una esclerosis múltiple. Voy a buscar el estudio para estar bien seguro, pero sí, te lo digo ya que esto es una esclerosis. ¿eh? Pero sí, con el FLAIR también se ven esas, son más puntiformes, pero también lo encontramos en sustancia gris. Cuando están todas estas lesiones así puntiformes en sustancia blanca, sospechá de una esclerosis múltiple, una desmielinizante. Que ya vamos a ver el protocolo de eso la clase que viene. La clase que viene hacemos todo neuro. Así que bueno, corto aquí un segundo porque si no va a ser automático. Volvemos en 5 o 10 como hacemos siempre.